Hola a todos, bienvenidos a mi canal, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de este primer capítulo del interesante libro La batalla cultural de Agustín Laje, así que sigue que ya vamos a empezar. El cambio social que antes era tan raro y los cambios tecnológicos que iban paso a paso, lentamente, en las condiciones actuales de vida acontecen sin descanso y sin pausa, cambio tras cambio. Y aquí debemos tener mucho cuidado, porque los cambios culturales no siempre tienen que ser producto de batallas culturales. Incluso muchas veces los cambios culturales no suponen ninguna fricción, ningún tipo de problema, ninguna oposición. Se van dando naturalmente. Así que para tener claro qué es una batalla cultural o cuándo se presenta una batalla cultural, Agustín Laje nos indica tres características de ella. La primera característica de la batalla cultural es que el objeto de la batalla cultural es el dominio de la cultura. ¿Usando qué? La cultura. Sí, debemos tener presente que en muchas ocasiones ha habido dominio de la cultura desde fuentes políticas, fuentes económicas, fuentes militares, fuentes tecnológicas, etc. Pero para que haya una batalla cultural debe haber un dominio de la cultura desde la cultura misma. Y esto lo podemos entender en un sencillo ejemplo. La presión armada de un ejército ocupante sobre una población específica para que esta población adquiera nuevos valores que el ejército armado les quiere imponer. Eso definitivamente no sería una batalla cultural. ¿Qué sí sería una batalla cultural? Pues imaginemos el mismo ejército presionando a esta población para que adquiera nuevos valores, pero no a través de la fuerza ni de las armas, sino por medio de propagandas o dominando instituciones educativas. Entonces ahí sí estaríamos hablando de una batalla cultural, no solo por el objeto de la batalla, que en este caso serían las formas de vida, los valores, sino también por el medio que está utilizando para lograrlo, que serían esfuerzos simbólicos o instituciones culturales y educativas. Entonces lo que le interesa a la batalla cultural es todos los esfuerzos por un cambio o conservación de la cultura, pero dichos esfuerzos deben realizarse dentro de la esfera cultural, que está compuesta por instituciones, tácticas y estrategias específicamente culturales. La segunda característica de una batalla cultural es que supone siempre un conflicto, y aquí debemos diferenciar entre dos tipos de conflicto cultural. El primero es el conflicto cultural ordinario, donde sencillamente hay ajustes dentro del mismo paradigma, no hay un cambio significativo. Por ejemplo, supongamos que hay una infidelidad en una familia compuesta por papá, mamá e hijos. Esto definitivamente sería un conflicto dentro de la familia, pero pues este conflicto no produciría en sí un cambio significativo en la estructura misma de la institución de la familia. El segundo tipo de conflicto es el conflicto en el sistema. Este conflicto es el que causa cambios y modificaciones dentro de las instituciones que componen el sistema, de tal manera que después de dicho cambio es imposible que puedan engranar con las otras instituciones existentes dentro del sistema. Un ejemplo para esto es el conflicto que desencadena cuando a fuerza aparece la idea de que una familia no es aquella que está constituida por un hombre, una mujer y sus hijos, sino que también podría estar constituida una familia por dos hombres, dos mujeres, lo que cualquiera pudiera considerar que es idéntico a lo que es una familia. De esta manera, este conflicto cuestiona las mismas bases de la familia, en sus funciones reproductivas en este caso, y esto la redefine por completo. Y la tercera característica de una batalla cultural es que toda batalla posee un elemento consciente del cual surgen esfuerzos racionales para conseguir la victoria, y hay una planificación y dirección consciente de hacia dónde venir si pretenden ganar. Y pues ¿cuál es la meta o el objetivo de esta batalla cultural? Pues mi querido, definir aún contra toda resistencia los elementos que dominan la cultura. Entonces en la batalla cultural hay por lo menos un grupo consciente de sí mismo que pretende dominar los elementos de la cultura. Y es posible que este grupo, que ya es consciente de sí mismo, más adelante se enfrente a otro grupo que en algún momento también tome conciencia de sí mismo
mismo y quiera hacer resistencia, como también puede ser que ningún otro grupo tome conciencia. Entonces este primer grupo que ya había tomado conciencia va en cochecito, sin ningún tipo de fricción, sin ningún tipo de oposición, mejor dicho, va arrasando. ¿Qué significa eso de tomar conciencia de sí mismo? Pues saber por lo que se pelea y actuar consecuentemente por ello. Entonces recuerde que la batalla cultural no busca dominar el Congreso, una empresa, la presidencia, no. Busca es dominar la cultura de la sociedad. ¿A través de qué medios? Pues a través de aquellas entidades encargadas de la producción y reproducción de la cultura, como las universidades, los colegios, las iglesias, los medios de comunicación, el arte, fundaciones, propagandas del Estado, etc. Entonces usted se podría estar preguntando, bueno, ¿cuál de los significados de la cultura es el que hace parte de la batalla cultural? Y aquí le respondo que todos. Porque recuerde que la batalla cultural se da cuando se pone en juego o se lucha en torno a cualquier elemento que esté dentro de los significados de la cultura, cualquier elemento que pertenezca al significado jerárquico, al significado antropológico o al significado estético. Pero se deben cumplir las tres características que Agustín Laje nos indica en el libro. Es decir, puede que un libro o un cuadro en particular por sí solos no tengan nada que ver en la batalla cultural. ¿Cuándo tendrían una incidencia en la batalla cultural? Pues cuando ese libro o ese cuadro provoquen un conflicto cultural o se introduzca en un conflicto cultural existente con la finalidad de tomar partido. Definitivamente el hombre tiene poder sobre la cultura, pero no olvidemos que la cultura también tiene poder sobre el hombre. Es decir, la cultura tiene conciencia de sí misma. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí y si Dios permite nos vemos la próxima semana para ver cuáles fueron las condiciones de la modernidad que habilitaron que esto sucediera. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios le bendiga. ¡Chao!